El ex segundo vicepresidente de la República y congresista también en el periodo 2011-2016, Omar Tejada Moya, me concedió a quien les habla, César Campos, algo que considero una especie de privilegio, en base no solamente al hecho de conocerlo mucho tiempo, desarrollar una amistad con él, sino entender hasta qué punto estaba motivado por escribir un libro que cuando yo lo menciono además en la presentación me lo alcanzó. Le dije, yo no creo, Omar, que debas escribir estas cosas. Yo, sinceramente, me muestro con algunos reparos sobre esta iniciativa tuya. Y lo pongo aquí en la presentación que figura en el libro La Gran Usurpación, como repito, una de las obras más vendidas de los últimos 2 meses. Por lo menos el reporte de la librería Crisol, sí, me está informando Omar, ha dado que es el libro más vendido, La Gran Usurpación, en las últimas semanas. Yo escribo al solicitarme prologar este convenio en una de su breve experiencia política junto al presidente Humala y su esposa, Nadine Heredia, mostré a Tejada mis reparos. Añadí otras discrepancias a antiguas disputas. Por principio, no patrocino ni aliento que alguien publique relatos apologéticos o destructivos sobre personajes con quien se ha tenido cercanía. Antes de leer el libro estaba convencido que Omar lo había escrito contra quienes lo habrían maltratado, vitalizado quizás por esa pasión árabe que heredó de sus ancestros. Sin embargo, yo añado que luego de culminar la lectura de estas páginas me invadió la certeza que Omar supo alternar de manera afortunada el desgarro personal con la exigencia histórica, porque no omitió detalle alguno, Omar Tejada, acerca de lo que había sido la influencia, la participación, la presencia no oficiosa, digamos, y no consultada de la señora Nadine Heredia. Y yo termino diciendo, y perdonen que me cite a mí mismo, pero es que sobre eso quiero conversar precisamente con Omar Tejada, que ya se encuentra en nuestro estudio. Menciono que estoy seguro que el libro iba a abrir 2 vertientes, y una de ellas era que iba a motivar a otros a decir su verdad sobre las malas experiencias padecidas bajo el influjo de la señora Heredia. Dije alguna vez que no requería ser un periodista de investigación para estar colmado por las historias de diferentes personas sobre las idas y venidas de la señora Nadine. Y lo que le ha pasado al señor Alfredo Torne, a mí no me cabe la menor duda. Por supuesto que todo está todavía en el contexto de las versiones, pero hoy vamos a recordar con el excongresista Tejada Moya algunos aspectos que usted, amiga, amigo televidente, no debe olvidar. Omar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, César, por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Y encantado de volver a conversar contigo sobre esto, ¿no? Porque como he manifestado, habiendo nacido de una discrepancia, una discusión entre nosotros, oye, no te metas, no escribas, la gente te va a criticar. Una persona que ha sido de confianza de alguien, ¿cómo termina escribiendo algo en contra de la misma? Pero es un hecho que yo mismo he superado junto a ti, porque considero de que tú estás haciendo una contribución al país en demostrarle y además señalar, sin una palabra más y una palabra menos, la influencia de Nadine. Empecemos por el tema del Ministerio de Economía, de lo que ha dicho el día de ayer Alfredo Torne, que hoy se ha visto compelido, por no tener efectivamente las pruebas, un poco a retroceder. ¿Qué piensas de este episodio? Que no me sorprende, César, que no hace más que confirmar lo que hemos escrito en el libro hace mucho tiempo atrás, muchos meses atrás. Este libro lo comencé a escribir en noviembre del año pasado. Mi discrepancia y crítica al gobierno pasado de Humala no es después de las elecciones de abril pasado, como mucha gente ha hecho, como mucha gente ha salido a criticar ahora, porque lo sacaron de la lista, siendo en anteriores oportunidades presidente del Congreso. ¿No habías manifestado ninguna idea de querer seguir en la política? No, en lo absoluto. Y mi discrepancia fue incluso en la interna de la bancada nacionalista. O sea, yo tenía fuertes discusiones con Ollanta Humala a solas con la bancada hace 1 año y medio. Y después me retiraron por no querer blindar a la señora Nadine Heredia y me convertí en un crítico de hace muchísimo tiempo. O sea, mi discrepancia no es en la hora nona, cuando ya ellos están fuera, no, hace más de 1 año y medio. Yo recuerdo una, por ejemplo, cuando le pedías al gobierno definirse frente a Venezuela. Así es. Tú decías, Nicolás Maduro es un dictador, es un autoritario, y ojalá que el gobierno peruano de Ollanta Humala, lo decías hace 2 años, debe separarse y distanciar, como está haciendo muy bien PPK el día de hoy, ¿no es cierto? Y por eso me fueron aislando, me fueron congelando, y Ollanta me llamaba a Palacio de Gobierno y yo tenía serias discrepancias. Y una de ellas era, oye, Nadine está usurpando funciones, ¿no es cierto? Con toda amistad con la cual tenía con el presidente de Humala, o expresidente Humala, con toda cordialidad y respeto a ambos, decíamos, la primera denuncia, y lo pongo en el libro, que te va a llover a ti y a ella, Nadine, es por usurpación de funciones, ten cuidado. Él se incomodaba y me cambiaba de conversación, hasta que llegó un punto de quiebre en la que yo me separo del partido y digo, tengo que escribir
no desde la venganza, no desde la revancha, no desde el odio o el hígado, sino como tú bien has dicho, César, como una especie de contribución cívica al país, un documento que quede para la posteridad y que quede también para este gobierno, para el próximo gobierno, que en ese momento no sabía quién iba a ser. Bueno, ganó el señor PPK y el señor Torne, el día de ayer, ha confirmado que efectivamente, lo que yo digo en el libro, que uno de los bastiones de Nadine Heredia era el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo confirmó también Zavala el día jueves o viernes en el voto de investidura en su exposición, cuando dijo lo que yo había dicho en marzo de este año. Dije, oiga, están nombrando a embajadores dentro de la Cancillería en embajadas claves de la pareja Humala Heredia. Y lo que ha dicho el señor Zavala el día jueves y viernes es, efectivamente, ha habido una febril e inusitada designación de embajadores en diferentes partes de países del extranjero, embajadores peruanos. En este libro hay una conversación que relata Omar Chejade con el excongresista también, que hoy se ha distanciado plenamente del nacionalismo, de la señora Nadine y del señor Ollanta Humala, diciendo que se siente asqueado, tal su expresión, me refiero a Daniel Abugataz, pero Omar Chejade cuenta aquí de una conversación en que Abugataz le dice, oye, tú te haces el loco, no sabes las áreas de influencia que tiene la señora y donde no te puedes meter, y efectivamente, como dice Omar Chejade, economía, programas sociales, donde estaba muy metida, y la Cancillería, relaciones exteriores, donde movía todo como le daba la gana. Estábamos en un restaurante, se estaba discutiendo mi salida, que una conspiración, el tema de la vicepresidencia. Yo le decía a Daniel que el tema era un error político, una patinada, como tú lo dices en el libro, pero que no daba para más, que yo había conversado con el presidente de la República y que él me había entendido y que estaba de acuerdo conmigo. Entonces ahí Daniel me dice, oye, ¿tú en qué país vives? Me dice. O sea, Ollanta Humala cogobierna. ¿Cómo que cogobierna? Sí, cada uno tiene su rol específico. Mientras Ollanta Humala solo dirige lo que es la seguridad ciudadana. Ya sabemos cómo terminó la seguridad ciudadana en el país. Defensa Nacional. La Defensa Nacional, la Fuerza Armada y la Policía. Nadine Heredia es la que lidera y gobierna los temas de economía, los temas de obras públicas, obras sociales, Ministerio de Vivienda, obras sociales, pero fundamentalmente la Cancillería. O sea, tenían roles compartidos. Esto es un cogobierno, no te hagas, me dice. Oye, es grave lo que tú me estás diciendo. Para que el público y miro la cámara, César, se haga una especie de espacio-tiempo histórico, como decía Víctor Olaya de la Torre. Era febrero del 2012, era el sexto, séptimo mes de gobierno. Y el presidente del Congreso me decía que había un cogobierno. Tanto y así que Abugataz, cuando ha regresado de su viaje, me parece hace poco, no ha negado lo que yo he dicho, porque sabe que es cierto. Y el día de hoy lo ha vuelto a decir. ¿Por qué no lo dijo hace 4 años? ¿Por qué esperó defender a la señora Heredia cuando yo me retiré y critiqué a la señora Heredia el año pasado? Él despotricó contra mí diciendo que quemaba las manos y ponía las manos al fuego por Nadine y Ollanta, que Omar ya no era mi amigo, ¿no es cierto? Y siguió hasta postular al Congreso de la República liderando la lista parlamentaria, y una vez que le meten una patada en el fundillo dice, no, pues, sí, pues me acuerdo que Nadine hace 4 años, cuando yo era presidente del Congreso, era la que quería mangonearme. Pero volviendo a esto, Omar, volviendo a la línea que se ha abierto con la declaración de Torne, porque yo sospecho que a Torne ahora que le ha caído pues la quincha de todo el mundo, que le dice, oye, ¿cómo te atreves a hablar sin pruebas? Lo cual es muy cierto. O sea, él no tiene más que testimonios que probablemente provengan de esta viceministra que viene de la gestión anterior, la señora y doctora Rosana Polastri. Por lo tanto, encontrar evidencias como que va a resultar difícil. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué conociste en vía de lo que pueda ser una pesquisa parlamentaria en las comisiones que van a investigar a la señora Heredia de la influencia de Nadine en el tema de economía? Concretamente. Concretamente, el 11 de noviembre del año pasado, yo ya estaba retirado, era un crítico del nacionalismo, estaba retirado de ellos, por supuesto, era ya un opositor al gobierno de Ollanta Humala, y declaré el 11 de noviembre en mi despacho, como congresista de la República, ante el fiscal provincial sobre el tema de usurpación de funciones como testigo. Y ante el fiscal le dije, oiga, a mí me consta que la señora Heredia llamaba al ministro de Economía a dictar órdenes y llamaba a funcionarios en petit comité e incluso
con otros congresistas de la República, de la bancada nacionalista, se prestaba al juego de llamar a funcionarios del Ministerio de Economía como otros funcionarios y darles órdenes por teléfono. ¿Tú recuerdas algunos nombres, algunas personas que puedas contribuir al esclarecimiento del señor Torne? Un día se presenta un congresista de la República, cuando yo era presidente de la Comisión de Constitución, a mi despacho, este congresista de la República, referente del nacionalismo, y este congresista de la República hace un llamado telefónico y me dice: te va a hablar Nadine. Y ella me estaba prácticamente instruyendo que ya había coordinado con la Comisión de Presupuesto, que en ese momento la presidía, me parece, Johnny Cárdenas, y que había instruido al ministro Castilla, todavía estaba en ese momento sus últimos meses. Castilla, era, te digo, junio del 2014. Yo era presidente de la Comisión de Constitución, mis últimos meses, digamos, o semanas, para hacer una sesión en conjunto con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Constitución en ese momento. De acuerdo. Y que ya había ordenado a Miguel. Me pasa el teléfono y me dice: Omar, ya instruí a Miguel para que esté en tu comisión en conjunto con la Comisión de Presupuesto. Algo lo comento en el libro. Palabras sexuales, instruí a Miguel. Sí. Y yo le pregunté ingenuamente: ¿quién es Miguel? Y me dijo: ya, pues no te hagas. Castilla, pues me dice. Ah, Luis Miguel, porque su nombre es Luis Miguel Castilla. Y yo lo conocía como Luis Miguel, no como Miguel. Así es. Entonces me dice: ya instruí a Miguel para que ese día esté. Entonces estaba un referente de la bancada nacionalista en mi despacho, me pasa el teléfono a Nadine Heredia y ella me dice que había instruido a Miguel Castilla para que esté como invitado en la Comisión de Constitución y Presupuesto en una sesión en conjunto en el Parlamento de la República. Así se manejaban las cosas, César. Y por supuesto que sé de muchas instrucciones que ella ha dado en otros ministerios, por ejemplo en la Cancillería. En la Cancillería ella ha nombrado, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, a diferentes embajadores en diferentes embajadas claves. Brasil, Suiza, Francia, y a la canciller, ex canciller Ana María Sánchez, era su amiga. Y tú tienes una... Se la iban a enviar a Francia y detuvieron su nombramiento con el propósito de nombrar a la canciller ante la inusitada o inesperada César, renuncia de Gonzalo Gutiérrez. Tú tienes, que por supuesto que era un embajador de nota, tú tienes, César, un amigo en común y además hermano, que es Pablo Portugal, que es un gran amigo nuestro, y tú sabes perfectamente lo que se huele en Cancillería, y tú sabes los comentarios que hay en Cancillería, la molestia. Yo he conversado con muchos embajadores, y ellos efectivamente me han estado señalando el fastidio de que haya sido designada como canciller de la República una persona que puede ser muy buena persona, muy buena gente, muy buena madre, muy buena esposa, pero que no tiene pues los lauros para ser canciller de la República. Contra Carlos Pareja, contra una serie de personas. Así es. Para terminar con el tema económico, ¿tú recuerdas el episodio en el que se pretendía comprar, ¿no es cierto?, Repsol, sí, y que hubo pues una... bueno, el tema era el tema de la refinería, ¿no? Y salió por eso... eso fue antes, correcto. Claro, por el tema de la refinería estaban en una discusión y ver cómo podía meterse el Estado peruano. Dijo que no va. Claro, pero eso generó pues una discusión en la que Nadine, según todos los testimonios, fue un elemento determinante para ello. Eso fue el año 2013, y también te quiero decir algo, porque yo creo que todos debemos hacer una autocrítica. Quienes estamos denunciando ahora, libro en mano, tal vez de no haberlo hecho antes. Seguramente es un proceso de desamor, porque no es fácil estar enamorado de un proyecto político, ser leal a unas ciertas personas que defraudan al país. Finalmente uno es leal no a personas, sino al Estado, al pueblo que lo ungió y votó por uno. Eso está claro. Pero también hay otras personas, que está dentro del periodismo mismo, que llamaron la pareja presidencial, que hablaban de la pareja presidencial y Ollanta se creyó el cuento y hablaba del gobierno familiar. Entonces creo que todos como Estado debemos hacer una crítica. La sociedad, la prensa, la opinión pública, los congresistas de la República y una serie de autoridades que al principio no supimos sopesar este avasallamiento institucional que ha llevado a cabo, César, una pareja que ha desgraciado al país en materia económica. Fíjate una cosa, nos han escondido cifras en el Ministerio de Economía. Es decir, el gobierno aprista entregó al Ministerio de Economía con 0% de déficit fiscal. Y el día de hoy nos entregan con 3.5% de déficit fiscal.
¿no es cierto? 3,3, bueno. Bueno, 3,3, que es casi 3,5, 3,5. Lo que quiere decir es que ha habido no solamente avasallamiento institucional, usurpación de funciones, sino que además ha habido desconocimiento, improvisación, porque, a ver, ante un gobernante o presidente pusilánime, como hemos tenido, este abdica, cede poder, no al ministro, no al premier como debió pasar, es a su esposa, que ha pasado, discúlpame César, de ser legítimamente, no estoy contra ellas, una ama de casa. Yo admiro a las amas de casa porque son, siempre he dicho yo, las primeras ministras de Economía, porque paran la olla, con poco presupuesto. Pero ha pasado de ama de casa a gobernar el país, por encima del presidente de la República. Y esto es un tema de usurpación de funciones. Es una demanda política, pero también una demanda penal. ¿Cómo probarlo? Para terminar. Hay algunos tontos que están defendiendo a la señora Heredia, seguramente porque tienen rabo de paja, o al presidente de la República, pagados algunos de ellos, ya sabemos quiénes, y están diciendo de que ella no firmó resoluciones supremas, y que por eso no hay usurpación de funciones, que no hay un decreto, una resolución suprema o directoral o ministerial firmada por Nadine Heredia. ¿Creen, por el amor de Dios, César, que los peruanos somos idiotas? ¿Piensan de que el crimen da recibo, que da factura y que la señora Heredia es tan tonta de haber firmado un documento, una resolución? No, señor. Yo creo que acá el fiscal provincial o los magistrados o la comisión o el Congreso de la República debe investigar en base a testimonios. Yo he dado testimonios de lo que sé, pero seguramente que yo, que además lo he escrito y lo he manifestado ante un fiscal provincial, he abierto ciertas puertas, al igual que tú como prologuista, entre otros, y miles o cientos de miles de peruanos, para que otras personas que están ahora en el poder no tengan miedo y sigan abriendo puertas, porque no es un tema de revancha, no es un tema de denuncia a la señora Nadine Heredia, no. Es un tema de defender la institucionalidad del país, dejar un precedente que esto nunca más pueda volver a suceder, que no hay usurpación de funciones ni de ella ni de nadie que no fue elegido por sufragio popular. Lo que pasa, Omar, es que hay que conseguir también esa parte testimonial. Yo no estoy convencido que todo el mundo vaya a tratar de abrir las puertas. He mencionado, y por eso lo he citado, de que sí creo que hay personas que están declarando. Yo mismo conozco testimonios. Bueno, ya habló Hugatás, ya hablé yo, y cada día, hay un libro, y cada día aumenta más. Ya habló Torne, entonces invitemos a esas personas virilmente que han presenciado la usurpación de funciones de la señora Heredia a decir como Torne el día de hoy o el día de ayer que efectivamente la señora Nadine Heredia, como lo hizo en la Cancillería, como lo hizo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vivía en la construcción o en el Ministerio de Economía, ponía y sacaba funcionarios públicos y a ella le reportaban, porque a ella le reportaban, no al presidente de la República, no al primer ministro como corresponde. Por eso es que renunció en algún momento César Villanueva, porque ella se entrometió. Eso te quería mencionar. En el caso de César Villanueva se abre además una posibilidad de profundizar una investigación por el hecho de que ella desautoriza, la señora Nadine Heredia, desautoriza al presidente del Consejo de Ministros cuando dice vamos a estudiar y evaluar el reajuste del sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? Y es lo que provoca además su caída. O sea, ahí hay un cordón umbilical de todas maneras del imperio que ejerce la señora Nadine Heredia para una toma de decisión que finalmente se produce en contra del primer ministro, del presidente del Consejo de Ministros. Hay que profundizar legalmente eso. Hay que profundizar eso. Entiendo que hay documentos periodísticos porque son declaraciones de César Villanueva en la que dice que, bueno, la señora Heredia se entrometió en funciones que correspondían netamente al presidente del Consejo de Ministros, a él. Salomón Lerner también dijo algo parecido, en menor medida, por supuesto, porque recién comenzaba el gobierno. Claro. Y Valdés también sugirió la presencia de Nadine Heredia. Lo que pasa es que dijo que él no se dejó, dijo. Dice que no se dejó, pero que tampoco le había escuchado. Pero que hubo una influencia, porque lo que dice Valdés es que él sabe que se reunió con unos ministros suyos y que él prohibió eso. Pero que Nadine Heredia se reunía con sus ministros, sí. Ahora, tú en el libro mencionas el uso que ella hacía de las cámaras del Canal del Estado. Sí, señor. Que ahora está al frente de esta empresa, Hugo Coya, un periodista extraordinario, sí, claro, que quiere convertir a IRTP en un canal público. Tiene la experiencia, él ha trabajado en CNN, pero ¿no valdría la pena que de repente Coya también pueda investigar acerca de estas disposiciones que daba la jefa, como la mencionaba su entorno,
para que la señora Nadine Heredia tuviera una cobertura por parte del canal del Estado mucho mayor que Ollantumala. Porque ya el tema no era que se interrumpan, porque eso lo han hecho anteriores presidentes también, cosa que era verdaderamente molestosa, y yo lo digo porque he trabajado ahí, molestaba eso, que interrumpan, porque hay que transmitirle al presidente de la República. Bueno, en este caso ni siquiera era al presidente de la República, era a la primera dama. A la primera dama. ¿Hay alguna vertiente por ahí que podría lograrse de ver la influencia de la señora en el manejo del Estado? Bueno, irregular, por supuesto. Sí, están los informes de Contraloría General de la República, que hay millones de soles que se utilizaban para su imagen, porque te acordarás que Nadine Heredia en los primeros años claramente, y esa fue parte de nuestras peleas y nuestros congelamientos y disputas y conspiraciones en nuestra contra, ella claramente iba a postular a la reelección conyugal, como lo bautizó Alan García, que había una ventanita que la Constitución política no lo decía, que era antiético, que no, que se nombraban o se llamaban a juristas para decir si se podía o no se podía, pero una ley orgánica lo prohibía, pero se decía que la Constitución política estaba por encima de ello. Entonces se estaba formando la imagen, alimentando la imagen de la señora Nadine Heredia para la elección del año 2016, sino que tal fue el escándalo, y Alan García tuvo la sapiencia, la inteligencia de hablar de la reelección conyugal, que al final ellos mismos se hundieron en su propia crearon conspiración. El misterio, porque la señora Nadine callaba, le preguntaban... No está en la agenda. No está en la agenda, sí, que vamos a ver, pero estaba claro. Que no tengo... Pero como que jugaron y acariciaron la Estaba claro, idea, ¿no? Y había todo un proyecto reeleccionista, familiar, como bien lo dijo el mismo expresidente Humala, del famoso gobierno familiar. Claro. Entonces, había toda una tendencia del kirchnerismo, como sucedió en Argentina. Primero Néstor, luego Cristina. Primero Ollanta, luego Nadine. Y creo que eso se le derrumbó como un castillo de naipes. Pero creo yo que la valentía de Torne, la valentía de Zavala, más allá de las declaraciones medias insípidas del presidente PPK en este tema, creo que son importantes. La misma declaración de Basombrío, que habla de escuadrones de la muerte, Torne, de que Nadine Heredia gobernaba el Ministerio de Economía, Zavala, de que ahí había un movimiento inusitado de nombramientos excesivos de embajadores en diferentes embajadas en el extranjero por parte de Perú. Creo yo que ya el gabinete se está poniendo, como se dice, los pantalones y está diciendo las cosas como son. Porque tú no puedes tapar el sol con un dedo ni con dos, mi querido César. Como tampoco se pueden tapar seguramente las muertes que han habido dentro del gobierno humanista, ¿no? Me llama la atención en los últimos días cómo hoy día mismo han surgido nuevamente las voces de personajes que para mí pues eran de ultratumba, ¿no? Como el caso de Teófilo Gamarra, quien ha dicho, ya ven, está demostrado, uno no puede hablar. O el señor Santiago Gastañaduy, que ha sido contratado por Ollantumala para ocupar el cargo de asesor en un puesto parlamentario que nadie entiende qué funciones va a cumplir. Gastañaduy, que en un momento determinado fue filmado, ¿no es cierto?, en una relación extraconyugal saliendo de Piura, que decía que él había arreglado esos problemas con su esposa, y luego, sin llegar al grado alcohólico, pero manejando, ¿no es cierto?, con algunas copas de más y estrellándose con otra persona. Este señor que moralmente se cree o quiere ser superior y que le dan tribuna a algunos medios de comunicación, me parece verdaderamente vergonzoso. Pero también Freddy Otárola, ¿no?, diciendo, caramba, aquí está casi demostrado de que Nadine, ¿no es cierto?, no hay prueba alguna contra ella, porque son solamente dichos de Alfredo Torne. ¿A ti qué te suscita eso? En el caso de unos es gente contratada que está ganando un dinero y está ejerciendo de abogado, de defensor técnico, legal, del expresidente de la ex primera dama Nadine Heredia. Y en otros casos, César, te vas a ir dando cuenta con el transcurrir de los meses o del tiempo que hay gente que tiene rabo de paja, ¿no es cierto? ¿En qué sentido rabo de paja? Que gente que seguramente se ha enriquecido con el Estado peruano, hablemos las cosas claras. No quiero decir nombres. Pero estamos hablando de Gamarra, estamos hablando de Otárola, tú les imputas a ellos. No lo sé, pero hay gente que evidentemente ha salido beneficiada por la cercanía que han tenido. Hay algunos que han sido ministros en varias carteras, ¿no? No solamente en una, sino en varias carteras. Han sido parte del Ejecutivo y no solamente de la bancada. Pero, ¿qué sabes tú? Pues hay algo que profundizar lo ahí. que pasa es que yo no tengo pruebas. Pero tú vas a ver Estamos igual que Torne, entonces si no hay pruebas, ¿cómo mostramos porque al sería, Perú, porque ¿no sería, es cierto?, de porque que hay por lo menos líneas indiciales para investigar? Porque sería en estos momentos irresponsable señalar con nombres a determinadas personas. Pero a mí no me cabe la menor duda que esa gente no está defendiendo gratuitamente a Nadine Heredia y a Ollantumala. Si los están defendiendo es porque tienen cierto pasivo que cargar y porque no les queda otro espacio de acción que defenderlos.
porque de lo contrario vendrían de manera más rápida ciertas denuncias en su contra. Entonces, habrá que ver hasta qué grado esas personas que estuvieron muy cercanos al presidente de la República, a Nadine Heredia, y que hasta el día de hoy se atreven a defenderlo, lo están haciendo de gratis, que yo no creo, o lo están haciendo porque tienen cosas pendientes que aclarar y que seguramente la justicia tendrá que dilucidar seguramente en los próximos meses, no lo sé. Como se tendrá que dilucidar, perdóname César, algunas muertes extrañas que han habido, y tú lo sabes. Bueno, con eso quería terminar, Emerson Fasabi, sí. Porque han salido más testimonios de la familia de este señor, que fue efectivamente guardián, cosa contraria a lo que decía el señor Pérez Guadalupe, él es ministro del Interior, guardián de la casa del señor Ollanta y de la señora Nadine Heredia, y que sostuvo además un romance, al parecer, lo dicen los familiares, con la señora que le sustrajo las agendas y que cumplía una labor de servicio en esta casa. Lo he dicho desde que esto salió prácticamente en los medios de comunicación. Su muerte es muy extraña y a mí casi no me queda la menor duda que este señor no murió, lamentablemente, de muerte natural. Yo creo que murió producto de manos extrañas. Hay una serie de indicios razonables muy fuertes y concomitantes que en su conjunto hacen prever un asesinato. No estoy diciendo, César, lo vuelvo a repetir, necesariamente que la señora Nadine Heredia o el señor Humala ordenaron su muerte o su asesinato. Pero que Palacio de Gobierno tuvo algo que ver con su muerte, a mí no me cabe la menor duda. Fíjate, violentan el procedimiento legal de la necropsia, o de la autopsia, como quieras decirle, necropsia se dice mejor. Levantan el cadáver y vulneran, adulteran la escena del crimen. Luego hacen una supuesta chanchita, personajes de Palacio de Gobierno, el chofer del señor Peñafiel, Juan José, me parece Peñafiel, que hasta el día de hoy es chofer del señor Humala, hasta el día de hoy que no es expresidente, te doy ese dato, y lo llevan inconsultamente con una chancha de 4.000 soles, con una colecta de 4.000 soles, en la que supuestamente el jefe de Estado, Ollanta Humala, habría dado 2.000 soles a Ucayali, donde los familiares, violando todo el procedimiento legal. Segundo, tú te puedes imaginar que ellos dicen que ha sido pancreatitis. La pancreatitis, todo el mundo sabe, César, porque hemos conversado con médicos especialistas, que ocasiona dolores extremos en la que el enfermo mínimo ha tenido que ir a un atópico, una clínica o un hospital, o por lo menos quejarse con las personas cercanas a él. Él dormía con la gente de seguridad de la casa del presidente, del expresidente de la República. Estaba al frente en una especie de quinta, de condominio, con la seguridad y con los choferes. Y nunca dijo absolutamente nada. Y lo encontraron bien tapadito, acurrucado, mirando el techo. Pero lo principal, cuando el señor Peñafiel es entrevistado por un canal de televisión importante, luego de su extraña muerte, es entrevistado en las instalaciones de Palacio de Gobierno, da una entrevista en las instalaciones de Palacio de Gobierno. ¿Tú crees que nosotros, cuando fuimos congresistas, el presidente nos decía, cuando teníamos problemas, o cuando queríamos defenderlo de él o su esposa, que diéramos entrevista en Palacio de Gobierno? No, defiéndelo en tu despacho, habla en tu despacho, en tu casa, pero no en Palacio de Gobierno. El chofer era más que nosotros entonces, lo defendía en Palacio de Gobierno. Pero no solamente eso, acompañado, vaya sorpresa, a su derecha sentado Wilfredo Pedraza, asesor legal del presidente de la República. O sea, Wilfredo Pedraza se convierte de asesor del presidente de la República, asesor en seguridad ciudadana, en asesor del chofer. Y luego de Cintia Montes. ¿Quién es Cintia Montes? La ex jefa de prensa de Palacio de Gobierno. Es decir, y con un guión y Peñafiel titubeante ante la prensa. Todo eso y la información que tenemos nos hace pensar que el señor fue ultrajado, asesinado, probablemente por el tema de agendas, pero eso es un tema que tendrá que dilucidar no Marche Jade ni César Campos, sino el Poder Judicial del Ministerio Público, ¿no? Otras versiones que hablan hasta de filmaciones y grabaciones que habrían sido descubiertas, pero todo está por investigarse. Y tendrá que investigarse también la muerte del sobrino del señor Humala, ¿no? Bueno, que es otra cosa, imagínate. Que ayer ha salido en todo el panorama. Y la señora Ibosca Humala está siendo asaltada en un pueblo de Suiza, donde aparentemente pues, es lo más tranquilo del mundo. Pero ella no denuncia. Y no lo denuncia. Sino que nos hemos enterado por la prensa suiza. No por la denuncia de ella. ¿Qué cosa habrá? A ver, habrá que investigar. Omar Chejade, te agradezco César, mucho. Por favor, César, gracias. Y en cualquier otra oportunidad seguimos conversando sobre estos temas porque yo reitero, no debemos olvidarlo. Hay que tenerlo en la cabeza. Esto no es conspiración ni ganas de fastidiar a un gobierno saliente o caído. Es ganas de esclarecer la verdad de muchas cosas. Volvemos en un instante.